Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, lo que vamos a hacer es calcular el centro geométrico de una figura compuesta. Para esto primero tenemos que ver cuáles son las áreas que nosotros estamos teniendo. En este caso tenemos el área de un rectángulo. Tenemos que tener en cuenta de que ustedes tienen una planilla, que es la planilla apéndice, que ahí tienen 3 columnas. Es más, en realidad, en la primera tienen cómo se llama la figura, en la segunda tienen cómo se representa y después tienen lo que vendría a ser el sector medio de cada una de las figuras, ¿sí? Que están indicadas con X con una barrita arriba e Y con una barrita arriba. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir dónde están ubicadas los centros geométricos de cada una de las figuras que se encuentran listados en las columnas de la izquierda. Entonces, vamos a empezar con el rectángulo, ¿sí? Yo ahí lo pegué porque para que no se me mueva. Y lo que vamos a hacer es, obviamente, tener que tomar medidas. Por lo tanto, vamos a tomar la regla y nos fijamos que tenemos 10 centímetros de base en el rectángulo, ¿sí? Y también vamos a tener que tomar en cuenta dónde se encuentra el centro geométrico. Nosotros tenemos en nuestra tabla que el centro geométrico se encuentra a b sobre 2 desde lo que vendría a ser el 0, que está indicado con el eje Y, y esto sería, en el caso de nuestro rectángulo, obviamente, si la base son 10 centímetros, vamos a tener que b sobre 2 son 5 centímetros. Bien, lo que hacemos es ubicar con una vertical donde estaría en alguna de esos puntos de la altura el centro geométrico del rectángulo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ubicar el centro geométrico, pero en cuestiones verticales. Entonces, nos fijamos en la tabla y vemos que el y medio se encuentra en h sobre 2. Por lo tanto, si la altura son 7 centímetros, si hacemos 7 centímetros dividido 2, vamos a encontrar que a 3,5 centímetros, ¿sí? Estaríamos teniendo la posición del centro geométrico, pero en lo que respecta a la vertical. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra la vertical que marcamos, que es a 5 centímetros? Ahí para que se vea bien, estoy acercando, ¿sí? Para que se vea bien, a los 5 centímetros de la base, desde el 0, 0, y a 3,5 centímetros, lo que vendría a ser en Y, tenemos el centro geométrico de la figura esta, que es un rectángulo de 10 por 7, ¿sí? Entonces, ahí ya tendríamos ubicado el centro geométrico. ¿Qué es lo que se hace? Matemáticamente es como que todos esos cuadraditos que podemos llegar a marcar y en los cuales podemos subdividir el rectángulo, los podemos considerar que todos esos cuadraditos sumados como un área, que son todos esos pequeños pedacitos, se encuentran concentrados todos, o sea, todo el área total del rectángulo, a 5 centímetros desde el 0 en X y a 3,5 centímetros desde el 0 en Y. Ahora vamos a continuar con la siguiente figura. Siempre tenemos que hacer unos ejes de referencia, los necesitamos, para saber dónde estamos parados. Y vamos a arrancar con el triángulo. ¿Sí? El triángulo es muy importante para nosotros, así que ustedes fíjense que lo tienen también como figura de referencia en el apéndice. Y vamos a buscar en el apéndice donde nos indica que está el X medio e el Y medio, lo que nos está diciendo dónde está el centro geométrico de la figura ubicado. Perdón, me trabé. Entonces, nos fijamos en el apéndice y en el apéndice nos indica que el centro geométrico en X se encuentra en B sobre 3, que o sea, que sería la base, la medida de la base dividido 3, y que en Y se encuentra en H sobre 3. Fíjense que en contraposición con el rectángulo nosotros lo teníamos a la mitad de la base, pero en el triángulo, al faltar ese pedazo que me estaría completando el rectángulo, ¿sí?
se encuentra en 1/3. ¿Desde dónde? Desde el lado mayor. Entonces, si la base del triángulo es de 6 centímetros, vamos a tener que 6 dividido 3, que es lo que acabo de marcar, son 3/3, lo tenemos en el primer tercio. Entonces, sí, nuevamente son 6 centímetros de base. El primer tercio es de 2 centímetros, el segundo de 2 centímetros, el tercero así, hasta completar los 6 centímetros. Y en esa vertical, a los 2 centímetros, vamos a tener el centro geométrico en X del triángulo, a partir del lado más largo. Entonces, si nosotros tomáramos el triángulo hacia el otro lado, tenemos que tener en cuenta de que se encuentra del lado más grande, ¿sí? A 2 centímetros. Por lo tanto, si el 0 estuviera en el inicio del triángulo invertido, nosotros lo tendríamos a 4 centímetros, no a 2, ¿sí? Porque se encuentra invertido. Entonces, tomamos 2 centímetros, trazamos la vertical y después medimos la vertical. Tenemos 4,5 centímetros de altura y a 1/3, fíjense del lado más grande, que sería 1,5 centímetros, yo estaría teniendo, fíjense, si h es 4,5 centímetros, h sobre 3 es igual a 1,5 centímetros. Entonces, a 1,5 centímetros desde la base voy a marcar y yo ahí estaría teniendo la posición en X y en Y del centro geométrico del triángulo. Sería entonces a 2 centímetros en X y a 1,5 en Y. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es hablar de la figura compuesta. ¿Cómo es una figura compuesta? Es una figura que está compuesta por más de una figura elemental. Primero vamos a marcar los ejes, que siempre los vamos a tener como referencia. Marco el eje X, marco el eje Y y pongo las figuras donde corresponden. En este caso yo las recorté para que con el color sea más evidente cuáles son las figuras que estamos tratando. Se me chingó. Bien, entonces el vértice del triángulo lo colocamos en 0, 0 y a continuación colocamos el rectángulo. Lo pegué para que no se mueva porque no tiene ganas dibujando encima. Entonces, teniendo ya la figura compuesta, podemos considerar que esta figura está compuesta por las dos figuras grandes, ¿sí? Y vamos a tomar en cuenta dónde estaban los centros geométricos de cada una, que ya lo hicimos en el paso anterior. Entonces, acá tenemos que la figura del triángulo a 2 centímetros desde el 0 va a estar el centro geométrico y a 1,5 en Y. Y en el caso del rectángulo también vamos a tener a 5 centímetros desde el borde inferior izquierdo en X y a 3,5 centímetros en alto. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? La figura compuesta. Tenemos que tener en cuenta de que ya no son más dos figuras que trabajan individualmente, sino que trabajan como si fuera en conjunto. Por lo tanto, voy a tener que tomar en cuenta que ambas dos van a generar un área total, van a tener una longitud total y una altura total, ¿sí? En este caso sería en X, si yo me fijara, la base total de la figura sería de 6 centímetros más 10 centímetros y la altura total sería de 7, tomando en cuenta como que el rectángulo se continuará hasta el eje Y. Recuerden que esto lo estoy grabando después porque en el video original el audio no se grabó, desconozco por qué, pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Sean benevolentes conmigo. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer
Para el cálculo del centro geométrico es necesario conocer las áreas de cada una de las figuras componentes. Entonces, vamos a llamarle al triángulo la figura 1, vamos a colocarle A1, y el rectángulo vamos a ponerle A2, lo vamos a denominar A2. Vamos a calcular, nos vamos a fijar siempre en la tabla apéndice. Ustedes tienen una columna donde les indica la fórmula del área. Entonces, tenemos que para calcular el área del triángulo necesitamos conocer la base y la altura, que ya la teníamos, y la fórmula es B por H sobre 2. Por lo tanto, ponemos 6 centímetros, que es la base del triángulo, 4,5 centímetros, que es la altura, y lo dividimos por 2. En este caso, los chicos que estuvieron presentes en la clase me fueron diciendo cuáles eran los resultados de las cuentas, porque yo no tenía la calculadora a mano. Así que se me corrió la camarita. Ok, listo, ahí vamos. Ahí los chicos me indicaron, tengo 13,5 centímetros cuadrados de área en el triángulo. Lo que vamos a hacer a continuación es calcular el área del rectángulo. Si nos fijamos en la tabla apéndice, el área del rectángulo es base por altura. Por lo tanto, A sub 2 va a ser B2 por H2. Reemplazamos los valores y tenemos 10 centímetros de base, 7 centímetros de altura, y esto nos da 70 centímetros cuadrados de área que yo tengo en ese rectángulo que está ahí pegado. ¿Sí? Bien, por lo tanto, nosotros necesitamos para centro geométrico conocer el área total de la figura, que va a estar obviamente constituida por la sumatoria de las áreas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el área total como A1 más A2. En el caso de que tengan más figuras elementales, como en el apunte que les pasé, van a poner la cantidad de áreas necesarias o totales que tengan. Sea un 1, 2, 3, 4, 5, infinitos. Entonces hacemos 13,5 centímetros cuadrados más 70 centímetros cuadrados me da 83,5 centímetros cuadrados de área total, que sería el área del triángulo más el área del rectángulo que tenemos pegado, que nos conforman el área compuesta. Bien, ahora continuamos. Para poder calcular la posición del centro geométrico, yo necesito saber como datos, ¿sí?, el área total y las posiciones de cada uno de los centros geométricos de las áreas componentes con respecto al eje que yo establecí. Y la fórmula del centro geométrico es el área total por el x eje, que es la posición en x del centro geométrico, que la desconozco, es la sumatoria de 1 hasta n, que es lo que les acabo de decir. En este caso, n es 2, porque tenemos solamente dos figuras. Va a ser la sumatoria de 1 hasta 2 de las áreas individuales por la posición del centro geométrico de cada una de esas áreas. Entonces, lo que ahora necesitamos saber con respecto al eje X, a donde empieza el eje X, que sería el 0 del X, marcado en este caso por el eje Y, lo que voy a hacer es tomar las distancias desde el 0 hasta el centro geométrico. En el caso de la figura 1, que es el triángulo, yo tengo que la distancia del centro geométrico al lo que vendría a ser el 0 del X es 2 centímetros, ¿sí? En el caso del rectángulo, lo que tengo, voy a tener un corrimiento. ¿Por qué? Porque el rectángulo no está pegado en el 0, sino que está corrido hasta la finalización del triángulo. Por lo tanto, tengo la distancia de x1,
va a ser la posición del centro geométrico hasta el 0 del X. Ya lo teníamos calculado previamente en la figura anterior. ¿Sí? Chequeamos. Si teníamos 6 centímetros de base y el X medio se encuentra a 1/3 de esa base, voy a tener que son 2 centímetros. Entonces, nuestros dx1 va a ser la distancia entre el 0 del X y la posición del centro geométrico de la figura 1. Y son 2 centímetros. Bien, entonces ahora tenemos, eso fue con respecto al triángulo, y ahora con respecto al rectángulo, teníamos que la posición del centro geométrico era a la mitad de la base del rectángulo. Que si la base era 10 centímetros, tenemos que el centro geométrico está a 5 centímetros. Pero este rectángulo se encuentra corrido, no está apoyado en el 0 del eje X, sino que está corrido de el mismo, ¿por cuánto? Por los 6 centímetros de la base del triángulo, ¿sí? Porque está uno a continuación del otro. Por lo tanto, vamos a tener que nuestra distancia del centro geométrico son 11 centímetros. ¿De dónde vienen esos 11 centímetros? De decir, bien, yo tengo 10 centímetros dividido 2, que son los 5 centímetros que acabo de marcar, ¿sí? Que es la posición del centro geométrico, más los 6 centímetros de corrimiento que me generan la base del triángulo hasta el inicio del eje. De ahí vienen los 11 centímetros. O si hubiesen puesto 5 centímetros más 6, también es válido, es equivalente. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar la fórmula y decir el área total por la posición del centro geométrico, que es lo que yo no conozco, va a ser cada una de las áreas individuales por sus distancias de centros geométricos. Por lo tanto, voy a tener A1 por dx1 más A2 por dx2, que sería la sumatoria de esas multiplicaciones individuales, ¿sí? Y son todos datos a excepción del X del centro geométrico. Lo único que yo desconozco de esta ecuación que estamos planteando es el X del centro geométrico. Por lo tanto, voy a reemplazar. El área 1 son 13,5 centímetros cuadrados. El de X1 son 2 centímetros, que es el centro geométrico, la distancia del centro geométrico al 0 del X, más 70 centímetros cuadrados, que es el área 2, por la distancia de X2, que son 11 centímetros, ¿sí? Y esto va a ser igual al área total por el X del centro geométrico. Esa cuenta que tenemos ahí da 797 centímetros cúbicos. Fíjense que tengo centímetro cuadrado por centímetro, la unidad va a ser centímetro cúbico. Y eso va a ser igual al área total
por el X del centro geométrico. Como el área total yo ya la tengo, lo que voy a hacer es despejar el X del centro geométrico y va a decir que es igual a 797 centímetros cúbicos, que es lo que calculamos con las áreas y las distancias de los centros geométricos de cada una de las figuras componentes, dividido el área total, que ya la teníamos, que era 83,5 centímetros cuadrados. Ahora vemos que en cuestiones de unidades, centímetro cuadrado se va con el cubo de la parte superior, ¿sí? del producto de las áreas por las distancias, y voy a encontrar que son 9,54 centímetros. ¿Qué significa eso? Que desde el 0, que yo planteé como el eje Y, que es el inicio del eje X, ¿sí? a 9,54 centímetros, yo voy a tener en la vertical esa, que estoy marcando, el centro geométrico de la figura, en algún lugar de esa vertical, ¿sí? Ahora, lo que a nosotros nos falta poder calcular es la posición vertical. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es calcular en Y dónde se encuentra el centro geométrico. Por lo tanto, vamos a hacer algo que ustedes sí pueden hacer, porque lo hacen en hoja de carpeta, que esto es difícil de hacer cuando estamos en el pizarrón, es dar vuelta a la hoja, es girarla, ¿sí? Y vamos a calcular en vertical cuál es la posición del centro geométrico de esa figura compuesta. ¿Desde dónde? Tomamos el eje X como si fuera el 0 y vamos a tomar en cuenta las distancias de las distintas figuras con respecto a ese eje que nosotros llamamos 0. La fórmula para cálculo del centro geométrico en cuestiones de Y es exactamente igual, solamente que varía, que lo que vamos a tener en cuenta son las posiciones verticales de cada uno de los centros geométricos. Por lo tanto, nuevamente, tenemos que el área total por la posición del centro geométrico en Y va a ser la sumatoria de 1 a 2, porque son solamente dos figuras, de las áreas individuales por las distancias en vertical de los centros geométricos de cada una de las figuras componentes. Entonces, así como hicimos anteriormente, que calculamos dónde estaban esas distancias, ¿sí? Si giramos la hoja nos damos cuenta de que vamos a tener para el triángulo tenemos 1,5 centímetros, entonces vamos a tener que DI1 es de 1,5 centímetros, ¿sí? Que era la altura, dividido 3, porque era 4,5. Y después, para lo que es el rectángulo, vamos a tener que si eran 7 centímetros de altura, el DI2 va a ser 3,5 centímetros. Ya lo teníamos anteriormente, así que no nos vamos a hacer mucho problema con eso. Entonces, tengo que el área total por la posición del centro geométrico va a ser igual a el área 1, que era 13,5 centímetros cuadrados, por 1,5 centímetros, más el área 2, que es la del rectángulo, son 70 centímetros cuadrados, por 3,5 centímetros. Y esto va a ser igual a 265,25 centímetros cúbicos. Nuevamente, esto es igual al área total por la posición del centro geométrico en Y.
Y acá podemos despejar ya, dado que tenemos el área total, y vamos a encontrar que 265,25 centímetros cúbicos dividido los 83,5 centímetros cuadrados que nosotros teníamos de área total, que es el área resultado de la suma de las áreas individuales, nos da 3,17 centímetros. Nuevamente las unidades se cancelan, centímetro cuadrado con el cubo del centímetro, y nos queda que la unidad resultante es centímetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir del 0 tomamos la regla y marcamos 3,17 centímetros. Eso nos va a dar, trazando una horizontal, a esa altura, la posición del centro geométrico de la figura compuesta. Fíjense que no nos queda a la mitad del rectángulo, sino que queda más corrido hacia la izquierda, porque es como que el área del triángulo, ¿sí?, nos corre el centro geométrico de lo que sería de la figura rectangular. Y nos lo lleva hacia lo que vendría a ser la parte izquierda de la figura compuesta. ¿Sí? Nosotros vemos ahí que en vez de ser, vemos que el centro geométrico del rectángulo sí está más cerca de lo que vendría a ser el de la figura compuesta, obviamente porque el área del rectángulo es más grande, pero a la vez el triángulo hace su efecto y hace que este centro geométrico de la figura compuesta se corra tanto para abajo como para la izquierda. Por lo tanto, el centro geométrico de la figura compuesta se encuentra a 9,54 centímetros cuadrados del 0 del X y a 3,17 centímetros N.